Bienvenidos a Audiolibros Despierta. Antes de comenzar, busca un lugar donde puedas escuchar este audiolibro sin interrupciones. No necesitas creer en nada de lo que escucharás. Solo te invito a observar tu propia experiencia. Porque la verdad no necesita que la defiendas. Solo necesita que la descubras. Desde el momento en que nacemos, aprendemos a dividir el mundo. Bueno y malo. Luz y oscuridad. Éxito y fracaso. Amigos y enemigos. Cielo e infierno. Nos enseñan que debemos elegir un lado. Que existe una batalla permanente entre fuerzas opuestas. Pero, ¿y si todo eso fuera solamente una forma limitada de mirar la realidad? ¿Y si el sufrimiento naciera precisamente de creer que estamos separados? Este audiolibro no intenta convencerte de una nueva filosofía. Pretende mostrarte algo que siempre ha estado delante de tus ojos. La dualidad. Ese mecanismo invisible que divide la mente. Que crea conflicto. Que fabrica miedo. Que alimenta el ego. Y que impide experimentar la paz que ya existe dentro de ti. Durante los próximos minutos recorreremos enseñanzas provenientes de antiguas tradiciones espirituales, la filosofía oriental, la psicología moderna y la observación consciente de la vida cotidiana. Descubriremos por qué todo aquello que rechazamos termina persiguiéndonos. Porque luchar contra nuestras sombras las hace más fuertes. Y cómo existe una forma diferente de vivir. Una forma donde no desaparecen los problemas, sino donde deja de existir el conflicto interno. Respira profundamente. Porque el viaje comienza ahora. Capítulo 1. ¿Qué es realmente la dualidad? Durante miles de años, la humanidad ha intentado explicar la existencia mediante opuestos. Día y noche. Vida y muerte. Masculino y femenino. Silencio y sonido. Sin embargo, estos opuestos no son enemigos. Son complementarios. No existe el día sin la noche. No existe el descanso sin el esfuerzo. No existe la alegría sin haber conocido la tristeza. La naturaleza jamás pelea consigo misma. Solo la mente humana lo hace. El árbol nunca rechaza al invierno. El océano no se enfurece porque existan tormentas. Las estaciones cambian sin resistencia. Solo el ser humano vive en guerra con aquello que ocurre. Y esa guerra nace de la dualidad psicológica. La mente constantemente compara. Juzga. Clasifica. Divide. Mientras el corazón simplemente experimenta. Quizá por eso los niños pequeños viven con tanta intensidad. Todavía no han construido todas las divisiones mentales. Simplemente viven. La dualidad comienza cuando aparece el yo. Ese personaje que necesita sentirse separado para poder existir. Entonces nace la comparación. Yo soy mejor. Yo soy peor. Yo tengo más. Yo tengo menos. Yo merezco. Yo no merezco. Y poco a poco dejamos de experimentar la realidad para vivir únicamente dentro de nuestras interpretaciones. La dualidad no está en el universo. Está en la manera en que la mente observa el universo. La existencia es una. Somos nosotros quienes la fragmentamos en miles de categorías. Y cuanto más dividimos, más sufrimos. Porque creemos que debemos eliminar una mitad para conservar la otra. Queremos placer sin dolor. Éxito sin fracaso. Amor sin vulnerabilidad. Vida sin muerte. Pero la realidad funciona de otra manera. Todo forma parte del mismo movimiento. Como las olas del mar. Cada ola parece distinta. Pero todas pertenecen al mismo océano. Y quizá nosotros también. No somos individuos aislados. Somos expresiones diferentes de una misma conciencia. Comprender esto no es una teoría. Es el inicio del despertar.
Capítulo 2. El nacimiento del ego, como la mente crea la separación. Existe una pregunta que ha acompañado a los grandes sabios de la humanidad durante siglos. ¿Quién eres realmente? La mayoría respondería con facilidad. Diría su nombre, su profesión, su edad, su nacionalidad, sus gustos, sus recuerdos. Pero observa con atención. Todo eso puede cambiar. Puedes cambiar de trabajo. Puedes mudarte de país. Puedes olvidar parte de tu pasado. Incluso tu cuerpo cambia constantemente. Las células que hoy forman tu piel no son las mismas de hace algunos años. Entonces, ¿quién eres? Aquí comienza uno de los mayores misterios de la conciencia. Desde pequeños empezamos a construir una identidad. Nuestros padres nos enseñan un nombre. Después aprendemos que pertenecemos a una familia. Más tarde descubrimos que existe un país, una religión, una cultura y una forma correcta de vivir. Poco a poco, esa identidad se fortalece. Comenzamos a decir: yo soy así. Yo nunca haría eso. Eso no me representa. Sin darnos cuenta, levantamos una enorme muralla invisible. Esa muralla recibe muchos nombres: personalidad, identidad, carácter. Pero las tradiciones espirituales la llaman de una forma muy sencilla: el ego. Y aquí es importante aclarar algo. El ego no es malo. No es un enemigo. No es un demonio que deba ser destruido. El ego es simplemente una herramienta. Es el personaje que utilizamos para movernos en el mundo. El problema aparece cuando olvidamos que solo es un personaje. Imagina a un actor que interpreta durante tantos años el mismo papel que termina creyendo que realmente es ese personaje. Eso mismo ocurre con nosotros. Olvidamos que la identidad es solo un traje. Y comenzamos a defenderla como si nuestra vida dependiera de ello. Entonces aparece la dualidad. Porque el ego solo puede existir comparándose. Necesita decir: yo tengo razón. Ellos están equivocados. Yo soy exitoso. Ellos fracasaron. Yo soy espiritual. Ellos siguen dormidos. Incluso la espiritualidad puede convertirse en alimento para el ego. Algunas personas cambian el orgullo material por el orgullo espiritual. Ahora ya no compiten por dinero. Compiten por quien está más despierto. Quien medita más. Quien conoce más libros. Quien vibra más alto. Pero sigue siendo el mismo juego. Solo cambió el escenario. El ego necesita sentirse especial. Necesita sentirse diferente. Porque si desaparece la separación, también desaparece la ilusión del personaje. Por eso la mente tiene tanto miedo al silencio. Cuando todo queda en calma. Cuando los pensamientos disminuyen. Cuando las comparaciones desaparecen. El ego pierde fuerza. Y por un instante, solo queda la presencia. Ese instante puede durar unos segundos. Tal vez ocurrió mientras observabas un amanecer. Quizá viendo el mar. Escuchando la lluvia. Abrazando a alguien que amas. O contemplando el cielo lleno de estrellas. Durante esos momentos no existía el conflicto. No estabas pensando en el futuro. Ni recordando el pasado. Solo estabas siendo. Eso es lo que muchas tradiciones llaman conciencia. No necesita compararse. No necesita demostrar nada. Simplemente observa. Pero la mente regresa rápidamente. Y comienza otra vez. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Qué pensarán de mí? ¿Por qué mi vida no es como la de otros? ¿Y si fracaso? ¿Y si me abandonan? ¿Y si pierdo todo? Así nace el sufrimiento psicológico.
No por lo que ocurre, sino por la historia que la mente construye alrededor de lo que ocurre. El ego interpreta constantemente. Nunca descansa. Si alguien no responde un mensaje, imagina rechazo. Si pierde dinero, imagina ruina. Si alguien lo critica, siente que toda su identidad está siendo atacada. Pero observa cuidadosamente. La mayoría de esos escenarios jamás suceden. Vivimos peleando contra enemigos imaginarios, fabricados por nuestra propia mente. Y cuanto más creemos en ellos, más sólida parece la separación. Sin embargo, existe una buena noticia. Todo aquello que fue aprendido puede ser desaprendido. La identidad no desaparece de un día para otro. Pero podemos dejar de identificarnos completamente con ella. Podemos comenzar a observar nuestros pensamientos en lugar de obedecerlos. Podemos notar cuando el ego quiere tener siempre la razón. Cuando busca reconocimiento. Cuando necesita sentirse superior. Y esa simple observación produce algo extraordinario. Empieza a crear espacio entre tú y tus pensamientos. Ese espacio es libertad. Porque descubres que no eres la voz que habla dentro de tu cabeza. Eres quien la escucha. Y cuando comprendes eso profundamente, la dualidad comienza a perder poder. Ya no necesitas ganar todas las discusiones. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Ya no necesitas controlar cada detalle de la vida. Empiezas a confiar. Como confía un río mientras avanza hacia el océano. El río nunca lucha por encontrar el camino. Simplemente fluye. Tal vez la conciencia también funciona así. No necesita controlar. Solo necesita permitir. Y cuanto más permitimos, más descubrimos que la separación era solo una ilusión sostenida por nuestros pensamientos. El ego seguirá apareciendo. Eso es natural. La diferencia es que ahora podrás sonreír cuando lo veas actuar. Porque sabrás que solo es un personaje. Y detrás de él, siempre ha existido algo mucho más grande. Mucho más silencioso. Y completamente libre. Capítulo 3. La ilusión de los opuestos, porque la mente divide lo que la vida une. Si observas un amanecer, notarás algo fascinante. No existe un instante exacto en el que la noche desaparece y comienza el día. La transición es gradual. La oscuridad se convierte lentamente en luz. La naturaleza no establece fronteras rígidas. Solo transforma. Sin embargo, la mente humana necesita límites definidos. Quiere saber dónde termina una cosa y dónde comienza la otra. Necesita etiquetas para sentirse segura. Por eso divide constantemente la realidad. Pero la existencia rara vez funciona de esa manera. ¿Dónde termina el mar y comienza una ola? ¿Dónde termina el árbol y comienza el bosque? ¿Dónde termina el aire y comienza tu respiración? Todo está profundamente conectado. Y, aún así, vivimos convencidos de que estamos separados. La dualidad nos hace creer que los opuestos luchan entre sí. Pero observa con más atención. El silencio le da sentido al sonido. El descanso hace posible el movimiento. La tristeza nos permite reconocer la alegría. El invierno prepara la primavera. La muerte permite el nacimiento. Los opuestos no se destruyen. Se necesitan mutuamente. Como las dos caras de una misma moneda. Intentar conservar una cara mientras eliminas la otra es imposible. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos. Queremos amor sin riesgo. Éxito sin esfuerzo. Paz sin incertidumbre. Crecimiento sin cambio. Pero la vida nunca prometió eso. La vida es movimiento. Es transformación constante. Es un río que jamás deja de fluir.
Cuando intentamos detenerlo, sufrimos. Cuando aprendemos a movernos con él, descubrimos una paz distinta. No una paz basada en que todo salga como queremos, sino una paz basada en comprender que todo forma parte del mismo proceso. Quizá la verdadera libertad no consiste en escapar de la dualidad, sino en dejar de pelear con ella. Porque cuando abrazas ambos extremos de la experiencia, comienzas, poco a poco, a descubrir aquello que siempre estuvo más allá de ambos. Capítulo 4. La sombra, aquello que rechazas también eres tú. Existe una antigua enseñanza que dice: lo que niegas, te domina. Lo que aceptas, te transforma. Pocas frases describen con tanta precisión el funcionamiento de la mente humana. Desde muy pequeños aprendimos que algunas emociones eran aceptables y otras no. Nos dijeron que llorar era una señal de debilidad, que sentir miedo era una vergüenza, que la rabia era algo malo, que la tristeza debía ocultarse. Entonces comenzamos a construir una versión de nosotros mismos que pudiera ser aceptada por los demás. Mostrábamos la sonrisa. Escondíamos el dolor. Compartíamos los éxitos. Ocultábamos los fracasos. Con el tiempo, esa máscara se hizo tan perfecta que olvidamos que era una máscara. Pero aquello que escondemos nunca desaparece. Solo desciende a las profundidades de nuestra mente. Allí permanece en silencio, esperando el momento oportuno para manifestarse. Eso es lo que muchos psicólogos, especialmente Carl Gustav Jung, llamaron la sombra. La sombra no representa el mal. Representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Puede ser nuestra ira, nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra necesidad de afecto, nuestra envidia, nuestra vulnerabilidad, incluso nuestros talentos. Sí. Muchas personas esconden también su luz, porque temen sobresalir. Temen ser juzgadas. Temen el éxito tanto como el fracaso. La sombra contiene todo aquello que el ego decidió que no debía formar parte de su identidad. Pero existe un detalle fascinante. La sombra nunca deja de intentar regresar. Y lo hace de una forma muy particular. La proyecta sobre otras personas. Por eso alguien puede irritarte profundamente sin que entiendas por qué. Quizá esa persona solo está mostrando una parte de ti que todavía no has querido mirar. No significa que todo comportamiento ajeno sea correcto. Significa que la intensidad de tu reacción suele revelar algo que necesita ser observado. Cuando alguien presume constantemente de sus logros, tal vez despierta una parte de ti que anhela reconocimiento. Cuando alguien es libre y espontáneo, quizá incomoda la parte de ti que siempre intentó agradar. Cuando ves a alguien expresar su enojo sin miedo, tal vez aparece tu propia ira reprimida. La vida funciona como un inmenso espejo. No para castigarnos, sino para ayudarnos a conocernos. Cada encuentro contiene una enseñanza. Cada conflicto señala un lugar que necesita más conciencia. Sin embargo, el ego hace exactamente lo contrario. Busca culpables. Dice: el problema es esa persona. Si ellos cambiaran, yo sería feliz. Mi vida estaría en paz si el mundo fuera diferente. Y así pasan los años, esperando que cambie aquello que nunca podremos controlar. Mientras tanto, dejamos de mirar hacia el único lugar donde realmente puede ocurrir una transformación. Nuestro interior. Aceptar la sombra no significa justificar comportamientos destructivos. No significa permitir abusos. No significa resignarse. Significa reconocer con honestidad que somos mucho más complejos de lo que imaginábamos. Todos llevamos dentro amor y miedo, generosidad y egoísmo, valentía y fragilidad, paciencia e impaciencia, compasión y orgullo. Negarlo no elimina ninguna de esas partes. Solo las vuelve inconscientes.
Y aquello que permanece inconsciente suele dirigir nuestra vida desde las sombras. Por eso muchas personas repiten las mismas relaciones, los mismos problemas, las mismas pérdidas, las mismas discusiones. Creen que están cambiando de escenario, pero siguen llevando consigo el mismo personaje, hasta que un día deciden detenerse, observar, sentir y preguntarse: ¿qué parte de mí está intentando ser escuchada? Esa pregunta puede cambiar una vida, porque deja de buscar culpables y comienza a buscar comprensión. La verdadera sanación no consiste en convertirnos en personas perfectas. Consiste en dejar de dividirnos, en abrazar todas las partes que habitan dentro de nosotros, incluso aquellas que durante años intentamos esconder. Cuando una habitación permanece cerrada durante mucho tiempo, el aire se vuelve pesado. Pero basta abrir una ventana para que entre la luz. La sombra necesita exactamente eso. No juicio. No rechazo. No culpa. Solo conciencia. La luz nunca pelea contra la oscuridad. Simplemente aparece. Y cuando aparece, la oscuridad deja de tener poder. Eso mismo ocurre dentro de ti. Cada vez que observas una emoción sin intentar escapar de ella. Cada vez que aceptas un miedo sin identificarte con él. Cada vez que reconoces una herida sin avergonzarte. La conciencia ilumina ese espacio. Y poco a poco, la sombra deja de gobernar tu vida. No porque haya desaparecido, sino porque ya no necesita esconderse. Entonces ocurre algo extraordinario. Descubres que aquello que más rechazabas de ti era precisamente la puerta hacia una versión más completa de quien realmente eres. Porque la totalidad no excluye. Integra. No divide. Une. Y en esa unión comienza el verdadero despertar. Capítulo 5. El juego del bien y del mal, la prisión invisible de los juicios. Una de las mayores trampas de la dualidad consiste en hacernos creer que todo puede clasificarse de forma absoluta. Bueno o malo. Correcto o incorrecto. Éxito o fracaso. Pero la vida rara vez es tan simple. Piensa en una semilla. Para convertirse en árbol debe romperse. Desde la perspectiva de la semilla, romperse parecería una tragedia. Desde la perspectiva del árbol, fue el inicio de la vida. Lo mismo ocurre con muchas experiencias humanas. Una pérdida puede convertirse en el comienzo de una transformación profunda. Un fracaso puede abrir puertas que el éxito jamás habría mostrado. Una enfermedad puede despertar una nueva forma de vivir. Un encuentro inesperado puede cambiar el rumbo de toda una existencia. Solo el tiempo revela el verdadero significado de muchos acontecimientos. Sin embargo, la mente quiere etiquetar inmediatamente. Sucede algo agradable y dice: esto es bueno. Sucede algo difícil y afirma: esto es malo. Pero, ¿cuántas veces aquello que parecía una desgracia terminó siendo una bendición? ¿Y cuántas veces aquello que parecía un regalo terminó convirtiéndose en un problema? La existencia no siempre responde a nuestras etiquetas. Porque la vida contempla un panorama mucho más amplio que nuestra mente. El ego, en cambio, necesita tener certezas. Necesita juzgar. Necesita decidir quién tiene razón y quién está equivocado. Pero cada juicio fortalece la separación. Porque cuando juzgas al mundo constantemente, también terminas juzgándote a ti mismo. Y quien vive juzgándose nunca encuentra descanso. Nunca siente que es suficiente. Nunca cree haber llegado. Siempre falta algo. Siempre hay alguien mejor. Siempre existe un motivo para no sentirse en paz. La verdadera libertad comienza cuando comprendes que observar es más poderoso que juzgar. Porque el juicio divide. Mientras que la observación comprende.
Y comprender abre la puerta a una forma completamente distinta de vivir. En ese espacio, la dualidad comienza a perder fuerza y emerge una conciencia más amplia, capaz de ver que la vida no es una lucha entre opuestos, sino una danza donde cada experiencia tiene un propósito en nuestro crecimiento. Capítulo 6. El principio del yin y el yang, cuando los opuestos dejan de ser enemigos. Si existe un símbolo capaz de resumir el misterio de la dualidad, es el antiguo círculo del yin y el yang. A simple vista parece representar dos fuerzas opuestas. Una clara. Otra oscura. Pero si observas con detenimiento, descubrirás algo extraordinario. Ninguna de las dos mitades está completamente separada. Cada una contiene una pequeña parte de la otra. La luz lleva una semilla de oscuridad. La oscuridad guarda una semilla de luz. No existen fronteras absolutas. Solo movimiento. Solo transformación. Los antiguos sabios de Oriente comprendieron algo que aún hoy cuesta aceptar. El universo no funciona mediante una guerra entre opuestos. Funciona mediante el equilibrio. El día no intenta destruir a la noche. La noche no siente envidia del amanecer. Ambos cooperan para sostener la vida. Nuestro cuerpo también vive gracias a ese equilibrio. Inspiramos. Exhalamos. El corazón se contrae. Luego se expande. Dormimos. Despertamos. Trabajamos. Descansamos. Todo respira. Todo oscila. Todo encuentra su armonía precisamente porque ningún estado permanece para siempre. Sin embargo, la mente insiste en aferrarse. Quiere conservar la juventud eternamente. Quiere mantener el éxito para siempre. Quiere evitar cualquier cambio. Pero resistirse al cambio es como intentar detener las olas del océano con las manos. Es imposible. Y cuanto más resistencia existe, mayor es el sufrimiento. La naturaleza nunca lucha contra sus ciclos. Un árbol no entra en desesperación cuando pierde sus hojas. No interpreta el otoño como un fracaso. Sabe, sin saberlo, que la primavera llegará. Nosotros, en cambio, solemos interpretar cada invierno de nuestra vida como si fuera el final. Olvidamos que todo proceso tiene un ritmo. Hay temporadas para sembrar. Temporadas para esperar. Temporadas para cosechar. Y temporadas para soltar. La sabiduría consiste en reconocer en cuál de ellas estamos. Muchas personas desean florecer mientras todavía están echando raíces. Quieren resultados inmediatos. Buscan respuestas instantáneas. Pero incluso el bambú, una de las plantas que más rápido crece, pasa años desarrollando raíces invisibles antes de elevarse hacia el cielo. Desde afuera parece que nada sucede. Pero debajo de la tierra ocurre todo. Lo mismo sucede con la conciencia. Hay cambios que nadie puede ver. Silenciosos. Profundos. Transformaciones que comienzan mucho antes de hacerse visibles. Y precisamente porque no se ven, muchas personas abandonan el camino. Creen que no están avanzando. No entienden que la vida primero fortalece lo invisible. Después revela lo visible. El yin y el yang nos enseñan otra lección fundamental. Todo extremo termina convirtiéndose en su contrario. El exceso de trabajo conduce al agotamiento. El exceso de descanso termina produciendo apatía. El exceso de control genera caos. El exceso de libertad sin conciencia conduce al desorden. La naturaleza busca equilibrio. Nunca extremos. Sin embargo, vivimos en una sociedad que glorifica los extremos. Trabaja más. Produce más. Consume más. Compite más. Corre más rápido. Pero pocas veces escuchamos una invitación diferente. Respira más. Observa más. Escucha más. Ama más. Confía más.
La verdadera fuerza no nace de imponer. Nace de armonizar. El agua nos ofrece uno de los ejemplos más hermosos. Es suave. Flexible. No pelea contra las rocas. Simplemente las rodea. Y, sin embargo, con el paso del tiempo es capaz de moldear montañas enteras. No porque sea más dura, sino porque nunca deja de fluir. Tal vez esa sea una de las mayores enseñanzas sobre la dualidad. No necesitas vencer la oscuridad. Necesitas comprenderla. No necesitas eliminar el miedo. Necesitas escucharlo. No necesitas destruir el ego. Necesitas dejar de obedecerlo. Porque aquello contra lo que luchas permanece. Y aquello que comprendes comienza a transformarse. La conciencia no toma partido entre la luz y la oscuridad. Las abraza a ambas. Porque sabe que forman parte del mismo misterio. Cuando dejas de vivir en los extremos, aparece una serenidad nueva. No depende de que todo salga bien. No desaparece cuando algo sale mal. Es una paz más profunda. Una paz que nace de comprender que la vida siempre encuentra su equilibrio. Y que tú también puedes encontrar el tuyo. Capítulo 7. El observador, el lugar donde la dualidad desaparece. Existe una pregunta que puede transformar por completo tu manera de experimentar la vida. ¿Quién observa tus pensamientos? Detente un instante. En este mismo momento, seguramente pasan ideas por tu mente. Quizá estás recordando algo. Quizá estás imaginando el resto de este audiolibro. Quizá estás de acuerdo con algunas palabras y en desacuerdo con otras. Todo eso ocurre. Pero hay algo aún más importante. Hay alguien que se da cuenta de que esos pensamientos están ocurriendo. Ese testigo silencioso suele pasar desapercibido. Vivimos tan identificados con la voz de la mente que olvidamos mirar a quien la escucha. Imagina que estás sentado junto a un río. Las hojas secas pasan flotando sobre el agua. Algunas son grandes. Otras pequeñas. Algunas avanzan rápido. Otras lentamente. Ahora imagina que cada hoja representa un pensamiento. Un recuerdo. Un miedo. Una preocupación. Una emoción. Si intentaras detener cada hoja con las manos, terminarías agotado. Pero si simplemente permaneces sentado observando el río, descubrirás que todas terminan alejándose por sí solas. Eso mismo sucede con la mente. Los pensamientos aparecen. Permanecen un instante. Y desaparecen. Pero el ego hace algo diferente. Salta al río. Se aferra a una hoja. Luego a otra. Y termina siendo arrastrado por la corriente. Así vivimos la mayor parte del tiempo. No observando los pensamientos, sino convirtiéndonos en ellos. Pensamos. No soy suficiente. Y lo creemos. Pensamos. Todo saldrá mal. Y actuamos como si fuera una certeza. Pensamos. Nunca voy a cambiar. Y construimos toda una identidad alrededor de esa idea. Sin embargo, un pensamiento no es un hecho. Es solo un pensamiento. Del mismo modo que una nube no es el cielo. Las nubes cambian constantemente. El cielo permanece. Los pensamientos cambian constantemente. La conciencia permanece. Cuando descubres esto por experiencia, algo muy profundo comienza a transformarse. Ya no necesitas creer todo lo que tu mente dice. Puedes escucharla. Agradecer su intención de protegerte. Y dejarla pasar. Eso no significa dejar de pensar. Significa dejar de vivir esclavo de cada pensamiento. Las antiguas tradiciones llamaban a este estado el observador, el testigo, la presencia. No importa el nombre. Lo importante es la experiencia.
Es ese espacio interno donde puedes sentir una emoción sin ser consumido por ella. Donde puedes atravesar una dificultad sin perderte en ella. Donde puedes mirar tus luces y tus sombras con la misma compasión. Desde ese lugar, la dualidad comienza a disolverse. Porque ya no eres únicamente el personaje que ríe o llora. Que gana o pierde. Que acierta o se equivoca. Descubres que existe algo más profundo. Algo que permanece incluso cuando todo cambia. Y quizá ese sea el verdadero significado de despertar. No convertirte en alguien diferente, sino recordar aquello que siempre ha estado presente detrás de todos tus pensamientos, emociones y experiencias. Es allí, en el silencio del observador, donde la dualidad deja de gobernar y comienza la verdadera libertad. Capítulo 8. El amor como puente entre los opuestos. Existe una palabra que ha sido utilizada tantas veces que parece haber perdido su verdadero significado. Amor. Se canta. Se escribe. Se promete. Se busca desesperadamente. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente. Para la mayoría de las personas, amar significa poseer. Necesitar. Esperar. Depender. Temer perder. Sin embargo, cuando el amor depende del miedo, deja de ser amor y se convierte en apego. El apego dice: no puedo vivir sin ti. El amor dice: deseo que seas libre, incluso si tu camino es diferente al mío. El apego necesita controlar. El amor confía. El apego exige. El amor comprende. El apego nace del ego. El amor nace de la conciencia. Y aquí encontramos una de las formas más sutiles de la dualidad. Creemos que amar consiste en encontrar a alguien que complete aquello que sentimos que nos falta. Pero nadie puede completar a quien vive dividido por dentro. Dos personas heridas pueden aliviar temporalmente su soledad. Pero solo dos personas conscientes pueden construir una relación basada en la libertad. El amor auténtico no une dos mitades. Une dos seres completos que deciden caminar juntos. Por eso, antes de aprender a amar a otro, necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Porque todo aquello que rechazamos en nuestro interior termina reflejándose en nuestras relaciones. Si no aceptas tu vulnerabilidad, buscarás una pareja que la esconda. Si no sanas tu abandono, vivirás con miedo constante a que te dejen. Si no descubres tu propio valor, dependerás de la aprobación de los demás. Entonces la relación deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en un intento desesperado por llenar vacíos. Pero el vacío nunca desaparece cuando intentamos llenarlo desde afuera. Solo comienza a transformarse cuando aprendemos a habitarlo. El amor consciente no elimina la dualidad. La abraza. Acepta que existirán diferencias. Momentos de silencio. Momentos de distancia. Momentos de desacuerdo. Porque comprende que la unidad no significa uniformidad. Dos instrumentos distintos pueden crear una misma melodía. Dos colores diferentes pueden formar una obra de arte. Dos personas con historias distintas pueden compartir un mismo propósito. La verdadera unión no consiste en pensar igual. Consiste en recordar que, detrás de todas nuestras diferencias, compartimos la misma esencia. Cuando observas profundamente a otra persona, descubres que también conoce el miedo. También ha llorado. También ha perdido. También busca ser aceptada. También desea amar y ser amada. Entonces desaparece la necesidad de juzgar. Porque reconoces tu propia humanidad reflejada en la suya. Eso es la compasión. No sentir lástima, sino recordar que aquello que vive en el otro también vive, de alguna manera, en ti. La dualidad comienza a disolverse cuando dejamos de preguntar: ¿quién tiene la razón? Y comenzamos a preguntar: ¿qué necesita este momento para que exista más comprensión?
La respuesta casi nunca será una discusión. Será una presencia. Una escucha. Un abrazo. Un silencio oportuno. Una palabra pronunciada con amor. Porque el amor verdadero no busca vencer. Busca unir. Y cada vez que eliges comprender antes que juzgar. Cada vez que eliges escuchar antes que reaccionar. Cada vez que eliges responder desde la conciencia y no desde el impulso. La separación pierde fuerza. Y recuerdas que el amor no es una emoción pasajera. Es un estado de conciencia. Es el puente invisible que une todos los aparentes opuestos. Es el lenguaje silencioso de la unidad. Capítulo 9. El sufrimiento nace de la resistencia. Si observas atentamente el agua de un río, descubrirás una enseñanza que puede cambiar tu manera de vivir. Cuando el río encuentra una roca, no se detiene. No discute con ella. No intenta destruirla. Simplemente cambia de dirección. Continúa su camino. Y, con el tiempo, incluso la piedra más dura termina siendo moldeada por su constancia. La naturaleza jamás desperdicia energía resistiéndose a lo inevitable. Solo el ser humano lo hace. Nos resistimos al paso del tiempo. Nos resistimos a los cambios. Nos resistimos a las despedidas. Nos resistimos al dolor. Nos resistimos incluso a nuestras propias emociones. Y esa resistencia multiplica el sufrimiento. Imagina que sostienes una cuerda con todas tus fuerzas. Al principio parece sencillo. Pero pasan los minutos. Después las horas. Los músculos comienzan a doler. No porque la cuerda sea pesada, sino porque no la sueltas. Así vivimos muchas veces. Sujetando viejas historias. Viejos resentimientos. Viejas culpas. Viejas identidades. Nos convencemos de que soltar significa perder. Cuando, en realidad, muchas veces soltar significa comenzar a vivir. La dualidad hace que interpretemos la aceptación como resignación. Pero son cosas completamente diferentes. Resignarse es abandonar la esperanza. Aceptar es dejar de pelear con la realidad para poder transformarla desde la claridad. Aceptar no significa que te guste lo que ocurre. Significa reconocer que ya está ocurriendo. Y solo cuando reconoces la realidad puedes responder conscientemente. Negarla nunca la cambia. Pensemos en una tormenta. Si sales al campo gritando contra el viento, la lluvia no se detendrá. Pero si buscas refugio, esperas con paciencia y comprendes que toda tormenta termina pasando, actuarás con sabiduría. La vida también tiene tormentas. Algunas duran días. Otras meses. Algunas parecen interminables. Sin embargo, ninguna emoción permanece para siempre. Ningún estado es definitivo. Todo cambia. Todo fluye. Todo se transforma. El sufrimiento aparece cuando queremos congelar la vida. Queremos conservar lo agradable. Eliminar lo desagradable. Pero la existencia nunca prometió permanencia. Todo nace. Todo crece. Todo cambia. Todo concluye. Y precisamente porque todo es pasajero, cada instante tiene un valor inmenso. La flor es hermosa porque sabemos que no florecerá para siempre. El atardecer conmueve porque dura solo unos minutos. Un abrazo cobra significado porque entendemos que ningún encuentro es eterno. Cuando aceptas la impermanencia, dejas de vivir desde el miedo a perder. Y comienzas a vivir desde la gratitud por experimentar. Entonces ocurre algo maravilloso. El sufrimiento deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro. Cada dificultad revela un apego. Cada decepción muestra una expectativa. Cada pérdida recuerda aquello que realmente importa. No porque el dolor sea agradable, sino porque deja de ser inútil.
Empieza a transformarte. La dualidad dice: esto no debería estar pasando. La conciencia responde: ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple pregunta cambia completamente la experiencia. Porque ya no luchas contra la vida. Comienzas a caminar con ella. Como el río. Como el viento. Como los árboles. Con la serenidad de quien comprende que la existencia no está en su contra. La existencia simplemente está invitándolo, una y otra vez, a despertar. Capítulo 10. Trascender la dualidad, el camino hacia la unidad. Después de todo lo que hemos explorado, quizá haya surgido una pregunta dentro de ti. Si la dualidad produce tanto sufrimiento, ¿por qué existe? La respuesta puede sorprenderte. La dualidad no es un error. Es una maestra. Sin contraste, probablemente nunca desarrollaríamos conciencia. No valoraríamos la paz si jamás hubiéramos conocido el conflicto. No comprenderíamos el amor si nunca hubiéramos sentido la separación. No apreciaríamos la luz si nunca hubiéramos atravesado la oscuridad. La dualidad es el escenario donde la conciencia aprende a reconocerse. El problema nunca fue la existencia de los opuestos. El problema fue creer que uno de ellos debía desaparecer. Vivimos intentando construir una vida donde solo exista felicidad. Pero la felicidad permanente no existe. Y eso no es una mala noticia. Porque también significa que el dolor permanente tampoco existe. Todo cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de identificarte con los extremos. Ya no dices: soy un fracaso. Simplemente reconoces: hoy experimenté un fracaso. No afirmas: soy una persona ansiosa. Observas: en este momento estoy sintiendo ansiedad. La diferencia parece pequeña. Pero transforma toda tu vida. Porque una experiencia deja de convertirse en tu identidad. Las emociones son visitantes. No propietarios. Llegan. Te muestran un mensaje. Y luego parten. El problema aparece cuando les entregamos las llaves de nuestra casa interior. Entonces una tristeza pasajera se convierte en una identidad. Una decepción se convierte en una historia permanente. Un error termina definiendo toda una vida. La conciencia hace exactamente lo contrario. Escucha. Aprende. Agradece. Y deja ir. No porque sea indiferente, sino porque comprende que aferrarse también es una forma de sufrimiento. Existe una antigua historia que ilustra esta enseñanza. Un anciano campesino vivía con su hijo y un caballo. Un día el caballo escapó. Los vecinos dijeron: ¡qué mala suerte! El anciano respondió: tal vez. Días después el caballo regresó acompañado por varios caballos salvajes. Los vecinos exclamaron: ¡qué buena suerte! El anciano respondió nuevamente: tal vez. Tiempo después, el hijo intentó montar uno de aquellos caballos, cayó y se rompió una pierna. Los vecinos dijeron: ¡qué desgracia! El anciano contestó: tal vez. Poco tiempo después comenzó una guerra y todos los jóvenes fueron reclutados, excepto su hijo debido a su lesión. Los vecinos volvieron a decir: ¡qué buena suerte! Y el anciano respondió una vez más: tal vez. Esta historia nos recuerda algo esencial. La mente quiere etiquetar inmediatamente cada acontecimiento. Pero la vida sigue escribiendo capítulos mucho después de que nosotros creemos conocer el final. ¿Cuántas veces sufriste por algo que terminó llevándote hacia un lugar mejor? ¿Cuántas veces agradeciste años después aquello que antes habías maldecido? La conciencia aprende a esperar. No porque sea pasiva,
sino porque entiende que la existencia posee una inteligencia mucho más amplia que nuestros planes. Trascender la dualidad no significa dejar de experimentar emociones. Significa dejar de convertirlas en una prisión. Seguirás sintiendo tristeza. Pero ya no creerás que la tristeza eres tú. Seguirás sintiendo miedo. Pero el miedo dejará de dirigir cada decisión. Seguirás enfrentando pérdidas. Pero descubrirás que ninguna pérdida puede quitarte aquello que realmente eres. Porque aquello que eres nunca nació. Y, por lo tanto, nunca podrá desaparecer. Esa es una de las enseñanzas más profundas de las grandes tradiciones espirituales. Nuestra verdadera naturaleza no depende de las circunstancias. No depende del reconocimiento. No depende del éxito. No depende del cuerpo. Es como el cielo. Las tormentas pasan. Las nubes aparecen. Los relámpagos iluminan la noche. Pero el cielo permanece intacto. Así también permanece la conciencia. Silenciosa. Abierta. Libre. Siempre estuvo ahí. Esperando ser reconocida. Y cuando finalmente la reconoces, la dualidad comienza a perder su poder. Capítulo 11. Vivir despierto en un mundo de dualidad. Quizá pienses que, después de comprender todo esto, la vida dejará de presentar desafíos. Pero no es así. Seguirán existiendo personas difíciles. Habrá días de incertidumbre. Momentos de pérdida. Cambios inesperados. Noticias que sacudan tu corazón. El mundo continuará moviéndose entre aparentes opuestos. La diferencia no estará en el mundo. Estará en tu manera de habitarlo. Una persona dormida reacciona. Una persona consciente responde. La reacción nace del impulso. La respuesta nace de la presencia. Cuando alguien te ofende, el ego quiere devolver el golpe. La conciencia respira antes de actuar. Cuando un plan fracasa, el ego interpreta que todo está perdido. La conciencia pregunta: ¿qué posibilidad aún no estoy viendo? Cuando aparece el miedo, el ego intenta controlar el futuro. La conciencia vuelve al único lugar donde realmente existe la vida. Este instante. Porque el presente es el único espacio donde la dualidad pierde fuerza. El pasado solo existe como recuerdo. El futuro solo existe como imaginación. La vida ocurre aquí. Ahora. Cada respiración puede convertirse en un recordatorio. Estoy aquí. Estoy vivo. Este momento es suficiente. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para sentir paz. La paz no llega cuando desaparecen los problemas. Llega cuando dejas de depender de que el mundo sea exactamente como deseas. Esto no significa abandonar tus sueños. Al contrario. Puedes trabajar con pasión. Construir proyectos. Amar profundamente. Luchar por la justicia. Crear. Servir. Pero sin convertir el resultado en la condición para ser feliz. Ahí reside una libertad inmensa. Porque cuando actúas desde la conciencia, disfrutas también el camino. No solo la meta. La dualidad te dice: cuando consiga aquello que deseo, entonces viviré. La conciencia susurra: la vida ya está ocurriendo mientras caminas. Y ese susurro cambia todo. Empiezas a descubrir belleza en los pequeños detalles. En el aroma del café por la mañana. En el sonido de la lluvia. En una conversación sincera. En el silencio. En una sonrisa inesperada. Comprendes que la plenitud nunca estuvo escondida en un futuro lejano. Siempre estuvo disponible en el instante presente. Solo que la mente estaba demasiado ocupada buscándola en otra parte. Y entonces entiendes algo maravilloso.
Despertar no consiste en escapar del mundo. Consiste en aprender a vivir en él sin quedar atrapado por sus ilusiones. Puedes participar del juego, sin olvidar quién eres realmente. Y ese recuerdo silencioso se convierte en tu mayor libertad. Capítulo 12. Más allá de la dualidad, recordar quién eres. Hemos recorrido un largo camino juntos. Tal vez algunas ideas resonaron profundamente contigo. Otras quizá despertaron preguntas. Y eso es maravilloso. Porque el verdadero conocimiento no consiste en acumular respuestas. Consiste en aprender a formular mejores preguntas. Si algo quisiera que permaneciera en tu corazón después de escuchar este audiolibro, sería esto. No eres la batalla que ocurre dentro de tu mente. Durante años has creído que debías convertirte en alguien diferente para encontrar la paz. Pensaste que debías eliminar todos tus defectos. Vencer todos tus miedos. Controlar cada pensamiento. Dominar cada emoción. Pero quizá el despertar nunca trató de eso. Quizá el despertar consiste en dejar de pelear contigo mismo. Imagina por un momento un lago completamente tranquilo. Cuando el viento desaparece, la superficie se vuelve tan serena que refleja perfectamente el cielo. No necesita fabricar el reflejo. No necesita esforzarse. Simplemente deja de agitarse. La conciencia funciona de la misma manera. No tienes que fabricar la paz. Solo necesitas dejar de alimentar el conflicto. Cada pensamiento que aparece es como una piedra lanzada al agua. Produce ondas. Pero tarde o temprano las ondas desaparecen. El lago permanece. Así también permanece tu verdadera naturaleza. Silenciosa. Amplia. Inmutable. Todo lo demás cambia. Tus emociones cambian. Tus relaciones cambian. Tu cuerpo cambia. Tus creencias cambian. Tus sueños cambian. Incluso la persona que eras hace 10 años ya no existe. Sin embargo, hay algo que ha permanecido presente durante toda tu vida. Ese testigo silencioso que observó tu infancia. Que estuvo contigo durante la adolescencia. Que presencia cada alegría. Cada pérdida. Cada aprendizaje. Ese observador nunca envejece. Nunca se rompe. Nunca desaparece. Las grandes tradiciones espirituales le dieron muchos nombres. Alma. Conciencia. Presencia. Ser. Espíritu. Pero el nombre no es lo importante. Lo importante es descubrirlo por experiencia. Porque nadie puede despertar por ti. Nadie puede vivir tu conciencia. Nadie puede recorrer tu camino interior. Las palabras solo señalan la dirección. La experiencia siempre será tuya. Y quizá descubras algo extraordinario. Que aquello que has estado buscando durante toda tu vida nunca estuvo fuera de ti. La paz que perseguías. El amor que anhelabas. La seguridad que buscabas. La plenitud que imaginabas. No eran premios que el universo otorgaba a unos pocos. Eran cualidades que siempre estuvieron esperando ser reconocidas dentro de ti. La dualidad te hizo creer que estabas separado de ellas. La conciencia te recuerda que jamás lo estuviste. Cuando miras un océano, puedes distinguir miles de olas. Cada una parece diferente. Algunas son grandes. Otras pequeñas. Algunas duran apenas unos segundos. Otras recorren grandes distancias. Si una ola pudiera pensar, quizá diría: soy distinta. Estoy sola. Tengo que luchar contra las demás. Pero todas están hechas de la misma agua. Nacen del mismo océano. Regresan al mismo océano. Nosotros somos como esas olas. Creemos estar separados. Competimos. Nos comparamos.
Nos juzgamos. Olvidamos que, en lo más profundo, compartimos la misma esencia. Y cuando recordamos eso, el miedo comienza a disolverse. Porque ya no necesitamos demostrar constantemente nuestro valor. No necesitamos ganar todas las discusiones. No necesitamos controlar el futuro. No necesitamos vivir atrapados entre lo que fuimos y lo que podría ocurrir. Podemos simplemente ser. Y en ese ser descubrimos algo que la mente nunca podrá comprender completamente. La vida no es un problema que deba resolverse. Es un misterio que puede experimentarse. Cada amanecer es nuevo. Cada respiración es irrepetible. Cada encuentro contiene una posibilidad de despertar. Cada dificultad puede convertirse en una puerta hacia una comprensión más profunda. Nada es casual. Todo puede enseñarnos algo si estamos dispuestos a observar. Tal vez esa sea la verdadera espiritualidad. No escapar del mundo, sino aprender a verlo con ojos nuevos. Mirar a los demás sin tantas etiquetas. Mirarte a ti mismo con más compasión. Caminar más despacio. Escuchar con más atención. Agradecer incluso aquello que todavía no entiendes. Porque la vida tiene una forma maravillosa de revelar el sentido de las cosas cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas. Confía en el proceso. Así como una semilla no duda de que algún día será árbol. Así como la noche nunca teme que el amanecer no llegue. Así como el río jamás olvida su camino hacia el mar. También tú puedes aprender a confiar en el movimiento de la existencia. No porque todo vaya a salir exactamente como deseas, sino porque descubrirás que, incluso en medio de los cambios, existe un lugar dentro de ti que permanece intacto. Ese lugar es tu hogar. Siempre lo ha sido. Y siempre lo será. Respira profundamente una vez más. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente el peso de tu cuerpo. Escucha el silencio que existe entre un pensamiento y otro. Ahí. Justo ahí. La dualidad desaparece. Solo queda la presencia. Solo queda la vida. Solo quedas tú. Y eso siempre ha sido suficiente. Si este audiolibro despertó una nueva forma de mirar la vida, recuerda que el verdadero conocimiento no termina cuando termina un video. Comienza cuando decides llevar estas enseñanzas a tu experiencia cotidiana. No basta con comprender la dualidad. Hay que observarla en cada pensamiento, en cada emoción, en cada relación y en cada decisión. Porque es allí, en la vida diaria, donde ocurre el verdadero despertar. Si este contenido aportó valor a tu camino, te invito a apoyar este proyecto con un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Suscríbete a Audiolibros Despierta, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje de conciencia, crecimiento y transformación interior. Comparte este audiolibro con esa persona que sientes que necesita escucharlo en este momento. Quizá una sola reflexión pueda cambiar la forma en que alguien ve su vida. Y recuerda siempre: la luz y la oscuridad no son enemigas. El silencio y el sonido no compiten. La vida y la muerte forman parte del mismo misterio. Cuando dejas de dividir la existencia, descubres que la paz no era algo que debías alcanzar, era algo que siempre había vivido dentro de ti. Gracias por escuchar. Nos encontraremos en el próximo audiolibro. Hasta entonces. Que la conciencia ilumine cada uno de tus pasos.